Cornejo, titular de la Secretaría Nacional de Riesgo, para conversar sobre la situación en el litoral. Asimismo, le damos la bienvenida a Jimmy Gerala, prefecto del Guayas. Gracias, Pilar, y gracias, Jimmy, por estar aquí con nosotros. Pilar, yo lo decía mientras compartíamos el reportaje, lo importante que es para la ciudadanía y para los ciudadanos de esta región, lo importante que es entender en detalle la diferencia y el por qué no se declara el estado de excepción. Bien, tenemos dos niveles, uno es el nivel local y otro es el nivel nacional. En situaciones de emergencia como la que estamos ahora, cada una de las máximas autoridades de un organismo público, llámese municipio, consejo provincial o un ministerio, puede declarar la situación de emergencia, modificar sus inversiones y dedicar presupuesto para atender las mismas. Cuando este supera el nivel local, nosotros pasamos al nivel nacional, la Secretaría de Riesgos actúa y entrega fondos a los ministerios del ramo que están involucrados en la atención, como es Enagua, Obras Públicas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social o el MAGAP. Si ya en el conjunto se ha superado el 15% del presupuesto del Estado, que el Código de Planificación y Finanzas nos permite movilizar, entonces ahí se declara un estado de excepción. Por el momento sí estamos en una situación de emergencia, estamos trabajando en conjunto, especialmente en la provincia de Manabí, y nosotros evaluamos todos los días, no es que evaluamos de semana en semana, sino que todos los días estamos evaluando qué pasa. Si en algún momento esto supera la capacidad instalada en una localidad en conjunto con los ministerios del ramo, entonces nosotros declararíamos el estado de excepción. Bueno, el señor presidente, porque no declaramos nosotros. Claro. Por ejemplo, ayer estuvo aquí el alcalde de Piñas, entonces él decía que a más de la pérdida que han tenido otros cantones, es decir, la pérdida de los ganados y de toda la agricultura, por su ubicación geográfica, ellos tienen muchos derrumbes, entonces barrios enteros se han desaparecido. En este caso, y a efectos de recursos, el gobierno, ¿a través de qué institución ayudaría a este cantón para la rehabilitación de estos barrios? Bueno, buena la pregunta, porque justamente nosotros tenemos dos fases, ¿no? Una en la que estamos atendiendo la situación de emergencia hoy, y la siguiente, que es qué va a pasar en la recuperación. Después de lo que hablábamos ayer? Entonces, en el tema de la recuperación, nosotros trabajamos con el ministro coordinador de los sectores productivos, Santiago León, que al mismo tiempo es encargado del MAGAP, para ya establecer los programas antes de que terminen las lluvias, el momento en que bajan las aguas y que se puede trabajar, entonces vamos a la recuperación económica, porque la gente ha perdido sus medios de vida. En este momento están en albergues, están con familias acogientes, están alimentados a través de raciones, están atendidos, pero cuando paran las lluvias es la peor parte. Entonces, nosotros estamos preparando todos esos programas para que apenas se terminen las lluvias, empezamos la recuperación. Y en el tema, por ejemplo, vial, que afecta mucho a la provincia de El Oro, comunicación con Loja, Obras Públicas está trabajando, inclusive en las vías que conectan Piñas con los otros cantones de la provincia del Oro y de Loja, se va a incluir un puente Bailey en una parte que se ha ido, digamos, había un badén, y entonces en lugar del badén se ha visto la factibilidad de poner un puente Bailey, y se trabaja todo el tiempo. Obras Públicas, antes de la estación invernal, nosotros trabajamos en equipo, entonces ya previendo los lugares que son crónicos, los caminos problemáticos como el Santo Domingo, o el problema, por ejemplo, en Naranjal. El puente sigue funcionando porque se ha estado limpiando palizadas y todo. Ya se arma un equipo que está listo para responder. Esa es una diferencia con relación al 2008. En el 2008 recién empezaba el tema en la Constitución en noviembre, pero las lluvias en el 2008 hicieron que fuera necesario un estado de excepción porque no había una estructura como la que hay ahora. Como lo que hay ahora. Jimmy, hablemos de la provincia del Guayas. ¿En qué estado está y cómo ves la actuación o mejor dicho, la dirección y la administración de los recursos, tanto tuyos, un municipio, las cabezas cantonales y del gobierno central? Bien, como lo ha señalado María del Pilar, efectivamente en el fenómeno del Niño, durante el fenómeno del Niño no estaban las cosas organizadas a nivel de ahora, y por eso es que ahora nosotros en la prefectura estamos haciendo todo lo que la ley manda. Intentamos primero, por intermedio del COE provincial, a través de la presentación de la fundamentación de nuestro pedido, que sea declarada la emergencia en la provincia del Guayas, con el propósito de poder multiplicar el esfuerzo que se está haciendo. Al ser negada por el titular del COE, que es el señor gobernador, el siguiente paso se dio ayer y el pleno del Consejo Provincial, conformado por alcaldes y presidentes de juntas parroquiales de todos los partidos políticos, redactamos un exhorto al presidente de la República para que en uso de sus facultades declare el estado de excepción, que no persigue otra cosa que no sea
fundamentalmente la reposición de los recursos que estamos empleando hoy como prefectura para atender todos los frentes, porque tenemos 50 frentes. En el fondo no estamos pidiendo como provincia del Guayas, sitúenos 10 millones de dólares para atender la emergencia, no. Estamos utilizando estos recursos que eran para otras inversiones. Esos recursos, justificándolos, devuélvanlos en el transcurso del año. Eso es lo que en el fondo persigue esta declaratoria de estado de excepción, porque lo que va a ocurrir, si esto no pasa con Guayas, es que de hoy en más habrá que reformar el presupuesto, como también lo manda la ley, y suspender una serie de obras que estaban programadas en el presupuesto del 2012. De manera que es por esa razón que la prefectura ayer, el pleno del Consejo, se pronunció en ese sentido. Entonces significa que no se está pidiendo un estado de emergencia, porque María Pilar nos está diciendo que la emergencia ya está declarada, sino es el estado de excepción. Hablando de alertas, entonces un poco también para el conocimiento en detalle las diferencias de los colores de las alertas. Bueno, si me permite, amarilla, perdón. Es decir, menos todavía. Con alerta amarilla nosotros no tendríamos, en teoría, ningún acceso a que se nos restituyan recursos. Por eso pedimos el estado de excepción, de manera que en un momento determinado del año y la institución que sea asignada para tal o cual función nos devuelva, nos reembolse los dineros que estamos enfrentando. Porque si usted recibe el llamado del ciudadano que le dice que en el Triunfo se está inundando el cantón, no puede decirle, espere un momentito, déjeme reformar el PAC. Y como esto no está en el PAC, entonces no lo voy a poder atender. Tiene que inmediatamente atenderlo. María Pilar, ¿cuáles son los criterios de calificación para determinar en un área del país si el estado es amarillo o naranja? ¿Cuál es la diferencia entre los colores? Ya, la diferencia entre los colores depende de la amenaza. La amenaza es la que determina si es un tema de prevención, y hay que determinar si es que esa reacción frente a esa amenaza es de diferentes niveles. Entonces, un ejemplo que es más fácil de entender para la población es el del volcán Tungurahua. El volcán Tungurahua es un volcán en erupción, entonces siempre va a estar en alerta amarilla. En el momento que hay una explosión, pasa a la alerta naranja o a la alerta roja si es que ya hay una erupción constante. En el caso de las lluvias, nosotros tenemos la amenaza, que es el nivel de lluvias. Tenemos un pronóstico que indica que en ciertos días va a llover más en tal lugar. Entonces, como este pronóstico es sostenido en cuanto a que va a llover más, pero no en cuanto a la localización, entonces tenemos la alerta amarilla. Estamos trabajando en mejorar esos pronósticos y modelos de lluvias para poder ya determinar puntualmente y poder cambiar una alerta naranja. Sí, porque la realidad te está diciendo en este rato otra, porque la amenaza de lluvia, y este es un tema menos técnico, porque simplemente es de haber vivido aquí más de 40 años. Sabemos que amarillo debería ser de diciembre a abril siempre, porque hay una amenaza de lluvia, entre comillas, constante. Pero esta vez cruzó el límite. Y eso no significa que bastaría cambiar el color, Jimmy. ¿Tú bueno, yo tendría una explicación. No soy técnico, siempre lo digo. Yo tampoco, por eso digo con todo respeto para Pilar, no es una opinión técnica. El propio INAMI maneja las cifras que son las mismas que manejamos todas las instituciones públicas, y nos revela que el nivel de lluvias entre enero y febrero del año del 98, que fue el fenómeno El Niño, versus el 2012 en enero y febrero, ha sido prácticamente el mismo, con una diferencia. No se le puede llamar fenómeno El Niño porque el fenómeno El Niño es oceánico, y estas precipitaciones excesivas en este año son un fenómeno continental. De modo que allí son fenómenos de diferentes cunas. Pero la intensidad es tal que no hay muro que resista. Claro. Aquí nadie nos puede acusar a nosotros de que hicimos mal en los muros, que no se hizo prevención. Es que ha sido tal la cantidad de lluvia que ha rebasado la capacidad de esos muros de contención, de la infraestructura, que nosotros solo como Guayas hicimos el año pasado 32 obras de prevención, de las cuales casi todas, o mejor dicho, todas, fueron calificadas como tales por la Secretaría de Riesgos. Es decir, sí hicimos las obras. El problema está en que el nivel de las lluvias rebasó el control que se había establecido, ¿no? Bueno, ahí hay varios temas. Las lluvias han sido similares al 2008 en Chone y en Babahoyo. En el resto están sobre lo normal, pero no han llegado a los niveles del 98 todavía, y están en la mitad entre lo normal y el 2008. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra población tiene memoria corta. Entonces, 2010 llovió normal hacia abajo, 2011 llovió normal hacia abajo.
y ha cambiado un tema los asentamientos. ¿En qué sentido? Si uno camina por las vías rurales de Guayas, de los ríos, la gente ha hecho caminos que entran desde la carretera hasta sus casas sin ningún drenaje, se convierten en represas. Entonces el momento en que llueve se inunda o el que está más arriba y se rompe y se inunda el que está más abajo. Entonces tenemos una problemática también de concientización de la población. Ahora, en cuanto a los niveles de alerta, nosotros no podemos cambiar alerta naranja en este momento, porque ¿qué es lo que pasa? Es un pronóstico que tiene un 30% de error. Entonces, si yo digo alerta naranja en toda la provincia de Manabí, por ejemplo, Manta va a estar preocupada, como mandaron esos falsos mensajes el día viernes, por ejemplo, tormenta tropical en Ecuador. Entonces, tenemos que ir trabajando puntualmente. Las situaciones de emergencia lo que nos permiten es ir y actuar en lo local. Por ejemplo, en el caso de Chone, ha presentado una solicitud puntual de estaciones de bombeo para sacar al agua de la zona inundada a un canal que se está limpiando. Entonces, Enagua está encargada con el municipio de la limpieza del canal y nosotros estamos encargados del tema de las bombas. En el caso de Taura, por ejemplo, que ya bajó un poco el nivel del Bulubulo, podemos reconformar el muro que se fue para proteger a la población. También hay una zona en Cone, aquí en la provincia de Guayas, que se está revisando para poder actuar directamente, así como en la ciudad de Guayaquil y en otras ciudades. Lo que nosotros requerimos de los municipios y de los consejos provinciales son solicitudes concretas de acciones en este momento para nosotros poder entrar y ejecutarlas a través de las diferentes carteras de Estado, porque obviamente el aparataje estatal en el tema de vías puede compensar o complementar el de los consejos provinciales. Y antes del invierno ya el señor presidente había instruido a Obras Públicas para que desarrolle un programa de apoyo a los caminos vecinales. Porque ustedes saben que las vías principales, la mayor parte del país está en excelentes condiciones y que son las vías secundarias, las rurales, aquellas que permiten al campesino sacar sus productos, las que están deterioradas. Y no es competencia nuestra, pero lo vamos a hacer. Estamos trabajando en ese programa. Lo que sí pedimos a la ciudadanía es que tome conciencia, tanto en las zonas urbanas como rurales, de que no debe contribuir a aumentar esa vulnerabilidad. Hemos bajado bastante. A nivel internacional, cuando hacen evaluaciones, no nosotros, sino vienen otros países y hacen evaluaciones, nosotros estamos en el nivel preventivo de Brasil, en el nivel preventivo de Estados Unidos, de Canadá, estamos mucho mejor que nuestros vecinos, justamente por esta estructura que se ha armado. Y lo que hay que tener en cuenta la ciudadanía es que vamos a atender a todos. Nosotros no hacemos encuestas, hacemos censos, o sea, casa por casa. Y otra cosa que yo quiero destacar es que se trabaja en equipo. Entonces, si el prefecto tiene una solicitud concreta para trabajar en un lugar, nosotros vamos y actuamos, no hay ningún problema. El único problema, sí, es que a nosotros nos cuesta todavía entender, y nos va a seguir costando, que supeditar la capacidad de reacción de la prefectura a otros organismos, por más respetables que sean, como la Secretaría de Riesgos. Es decir, si a nosotros los alcaldes nos piden, a la prefectura le piden el envío de maquinaria y en ese momento podemos nosotros enviarla es mucho más práctico que tengamos la seguridad de que ese recurso no será reembolsado más adelante que pedirle a Riesgos, porque sería más o menos un poco echarle el muerto a la Secretaría de Riesgos, que al final de cuentas va a ser señalada como la responsable de que no atendió el prefecto al triunfo. Por ejemplo, he citado nada más que como ejemplo. Ese es el problema, le insisto, en el fondo lo que estamos pidiendo no es que nos regalen plata, es que nos califiquen la situación de Guayas, que sí es grave, como excepcional, para que sepamos que nos van a reembolsar los recursos y no tengamos necesidad de hacer ningún ajuste presupuestario en lo que resta del año. Eso es en lo fundamental. En ese ajuste presupuestario, ¿tú qué ves como riesgoso? ¿Qué obra ves? Esa obra X parece que no la voy a poder culminar. Y asimismo, ¿qué parte de Guayas crees que realmente no resiste más? Nosotros consideramos que hay sitios como Durán, que está en un estado muy serio, muy complicado, donde tenemos una dragalina de la prefectura y 3 retroexcavadoras. Estamos nosotros interviniendo también en convenio con el municipio, asistiéndolo. Yaguachi, donde hay varios puntos, Boliche, donde hace una semana se desbordó el río. Cone, también hay complicaciones, la propia cabecera cantonal es otro sector, El Triunfo es otro sector complicado, Milagro, acabo de venir, ayer estuvimos en la mañana inspeccionando los efectos de la crecida del río Chimbo, que derribaron más de 60 metros del muro de contención del sector de Barcelona.
Es decir, en este momento, para ser exactos, tenemos 49 frentes de trabajo en diferentes cantones. Y estos, quizá Wuhan es otro problema serio, Salitre es un problema permanente, sí. Puede que se me escape alguno, pero... Estuvo con nosotros ayer el alcalde de Salitre y dijo que no solamente estaban arruinadas todos los sembríos, sino que la gente había perdido sus ganados y sus aves. O sea, como decía María del Pilar, se acaba la lluvia y entonces, ¿qué pasa con esas familias? Sumo Daule, que está también en la zona baja. Yo considero, bueno, es que no solo yo, ayer fue el Pleno el que pidió el estado de excepción para poder recuperar en el camino esos recursos y no interrumpir la programación del Consejo Provincial. ¿Y cuál sería la obra más afectada en el caso que no te devuelvan los recursos? Bueno, eso tendríamos mire, el Consejo Provincial es como una pequeña asamblea. Somos 33 ciudadanos que estamos allí, alcaldes, presidentes, juntas parroquiales. Es la segunda asamblea del Ecuador, el Consejo Provincial del Guayas. Póngase usted de acuerdo, pues, a ver quién va a renunciar a una obra que es de progreso para su cantón. Claro, ¿quién va a decir, no, a mí no me la haga esa obra? Como usted invirtió en mi cantón para salvarme las cosechas de los agricultores, por favor, esta obra no la quiero. Claro. Nadie quiere eso. Es por ello que lo que queremos es que se reconozca el estado emergente del Guayas para que se reembolsen los recursos. Pero el Estado siempre tiene programas que también ayudan a los GATS y estos programas están a través del BEDE. Es decir, que en una situación de este tipo en que han utilizado sus recursos y hay una obra prioritaria de otro tipo para atender a la ciudadanía de otra manera, nosotros a través del BEDE disponemos de créditos y subsidios que ayudan a esto. En el caso, por ejemplo, de Salitre, lleva año y medio una draga del Estado. Se han dragado miles de metros cúbicos que inclusive parte se han utilizado para rellenar. Lo que tenemos que tener conciencia también es de que en algún momento dado, si este es un problema recurrente, ¿cuál es el largo plazo? ¿Cuál es la solución de largo plazo? O sea, estar rellenando, estar dragando, no va a ser la solución de largo plazo. Probablemente tenemos que pensar en una relocalización o en un cambio en el sistema de vida en esa zona. Pongo también ejemplos porque son ejemplos prácticos. En la zona de Tungurahua había un grupo, una población que se llama Ceballos, que siempre perdía todo por la ceniza del volcán. Y se convirtieron en zapateros. Entonces hoy en día, erupción del volcán, y el único problema que tienen es de cubrirse con una bufanda, una máscara, para evitar inhalar la ceniza y que les cause problemas, pero ya tienen otra actividad. Entonces es posible que tengamos que sentarnos en una mesa, zona por zona, para poder trabajar y decir, bueno, ¿cuál es el futuro que queremos para la siguiente generación? Si esta es una zona recurrente, crónica de inundaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer diferente? Las obras de prevención no son suficientes, no podemos enmurallar todos los ríos. Sí, pues, otra cosa que comentabas es aquellos caminitos directos que la gente hacía hacia sus viviendas. ¿Hay alguna forma de impedirlos o de borrarlos del mapa para evitar más inundaciones? Es un poco ponernos en orden también como ciudadanía, asumir nuestra responsabilidad. Claro, ese es un tema de ordenamiento territorial y yo creo que este año va a haber un cambio a nivel de todo el país. Porque el año pasado tenían obligación hasta el 31 de diciembre de entregar por el COTAC la planificación y ordenamiento de su territorio. Pero también requiere una capacitación en el territorio de la misma población y de trabajar en conjunto. Hemos empezado nosotros con brigadas rurales en la provincia del Guayas, en la provincia de Azuay, en la provincia de Tungurahua, para que los mismos pobladores tomen conciencia de su entorno y cuáles son los riesgos a los que se exponen. Uno ve una serie de zonas recurrentes con problemas que son de toda la vida y la gente dice, no, es que siempre ha pasado esto, pero no, ya, o sea, ¿por qué tiene que volver a pasar? Porque tenemos que reconstruir el riesgo, que es lo que nosotros tratamos de evitar en lo posible. En las políticas nuestras, pues, tenga la certeza, Jimmy y los otros consejos provinciales, de que a través del Banco del Estado pues habrá soluciones que se presenten para estas obras que son prioritarias a nivel de los GAT. Lo que significaría que ellos dejen en ese momento de dar solución y no lo pueden hacer. Y en eso un poco me pongo en los zapatos de Jimmy, están todos los alcaldes, dice por favor, una maquinaria aquí, una maquinaria acá, te la doy y luego cómo reembolso, cómo el problema es que se nos reduce la capacidad de crédito. Fíjese que con el propio Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas o junto con el Ministerio tenemos un plan de inversión en vías que han sido siempre de segundo orden y que por el tráfico de hoy, por la utilidad que tienen hoy, se van a convertir en vías de primer orden. Tenemos un plan de $60 millones, 40 que pondrá el Ministerio de Obras Públicas y 20 que pondrá la prefectura. ¿Qué hago? ¿No invierto los 20 que iba a invertir allí para cubrir lo que estoy invirtiendo en atender las inundaciones? Ese es el gran sino, ¿no? Entonces, claro, el Banco del Estado siempre ha estado muy atento
a los pedidos de la Prefectura del Guayas. Pero en este caso, le insisto, a lo que vamos es a no alterarla, a tratar de no alterar la programación. Vamos a invertir, califíquenos como emergente la obra, como necesaria, y reembolsenos la plata. Le insisto que lo de fondo de ayer no es que nos regalen la plata, es que nos reembolsen los recursos para no tener que modificar las obras ya del diseñadas. Bueno, muchísimas gracias a ambos, María Pilar, Jimmy, muchísima suerte en esta etapa invernal.